porque es el único triunfo que vale la pena. Dejemos los miedos de lado. Nosotros estamos en política porque creemos que el pueblo debe ser protagonista de la lucha de la justicia y la dignidad. Estamos en política porque creemos en la liberación nacional. Estamos en política porque a lo único que le tenemos miedo es a la entrega, a lo único que le tenemos miedo es a generar una democracia domesticada donde nuestro pueblo sea simple espectador. Por eso nosotros vamos a salir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista. Tenemos que entender que la etapa que viene da lugar solamente para un gobierno revolucionario que asuma las contradicciones sociales y que definitivamente empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina justa, libre y soberana que tantas veces hemos proclamado. Tomemos posiciones claras para generar un verdadero gobierno revolucionario, para que Perón y Eva Perón desde el cielo vea que su legado histórico del pueblo argentino está encontrando el vaso comunicante en militantes que están dispuestos a despojar definitivamente la envidia, la mezquindad, el enfrentamiento estéril, el preocuparse si un compañero crece más o menos que el otro y cortémosle las patas, sino que necesariamente del peronismo están haciendo la necesidad de acordarnos de una vez por todas de los más humildes, de los desposeídos de siempre, como dice, que tenemos miedo a veces de ponernos al frente de su protesta, que tenemos miedo de ponernos al frente de su actitud contestataria. Y nosotros, este militante que está en la Municipalidad de Río Gallegos cumpliendo simplemente una función temporal, si hay protesta va a estar al frente de la protesta, si hay una actitud contestataria va a estar al frente de la actitud contestataria, va a estar con ustedes que al frente caminando esa lucha que nos lleva a la Casa Rosada y volvamos a escuchar el candor del pueblo sabiendo que esa casa sirve para implementar la justicia social y no para que sea el paraíso de los banqueros internacionales donde nos van entregando día tras día. Donde pareciera ser que cuando se acercan etapas electorales hay que tratar de diferenciarse de cualquier forma, creyendo que con eso se va a construir una alternativa, y se alejan del lenguaje y de las necesidades de la gente. Que recupere la JP, no una agrupación de compañeros jóvenes, sino una política dentro del movimiento que se exprese como proyecto de poder que le discuta al resto de las estructuras del peronismo las medidas a llevar, las acciones a seguir y el camino por el cual debemos andar. Que ustedes se pongan de pie, que construyan una dirigencia, así van a volver los jóvenes al movimiento. Porque acá ser gobierno es una circunstancia. Si somos gobierno y no llevamos adelante el proyecto que tenemos que llevar, seremos verdaderos obstáculos de ese camino que debe transitar la nación. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa. Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera, no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene y construyamos la felicidad de los argentinos. El Frente para la Victoria va a tener como concepto claro y concreto decir la verdad, aunque duela. Cuando hay que decir que no, se dice que no. No podemos por eso y esto. Y cuando podemos no se dice que sí, se hace. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cada uno tendrá sus recuerdos. Son esos días que, como hemos conversado con varios compañeros, uno no se los olvida más, ¿no? Porque uno lo tiene en la mente. Lo que pasó era justo un domingo, el día del censo, un censo que se había organizado con tanto, y nos agarró a todos así como... Y joven, a 60 años, ¿no? Fue algo totalmente inesperado, muy triste, pero a la vez pensar en qué significa Néstor hoy, ¿no? ¿Y por qué tiene la importancia esto? Porque Néstor asume la presidencia en el 2003, en el año 2003. Asume la presidencia luego de una gran crisis del 2001, asume la presidencia con un país con un 54% de pobres, con prácticamente un 25% de desempleo, una situación muy difícil, y asume el poder también con muy baja, o sea, tiene un 22%, él gana con 22% de los votos, o sea, baja legitimidad electoral vendría a ser. Y uno decía, bueno, que uno lo conocía, venía del sur, no era muy conocido, uno ya veníamos del que se vayan todos, del voto clemente, de la desesperación del 2001, de lo que fue la crisis política, el fracaso de la alianza, el fracaso del menemismo. de los campos hipotecados.
Claro, y vino Néstor y nos hizo volver a creer en la política, nos hizo volver a creer en la política como herramienta transformadora. Yo creo que esa es la importancia de Néstor hoy. Y realmente eso, no encuentro mejor homenaje a Néstor que levantar su principal bandera, la de la política como herramienta transformadora. Recuerdo que Néstor seguirá vivo siempre que exista la voluntad política de gobernar con inclusión y en favor del pueblo, más allá de los actos, de las fotos o de las 1000 palabras que hoy podamos decir. A Néstor se lo recuerda y se lo mantiene vivo en la acción política, avanzando sin miedo y con la prioridad de que los números, como decía él, que los números cierren con la gente adentro. Si algo resulta indudable es que durante los años de 2013 a 2015 los argentinos, esto también se lo debemos a Néstor y bueno, después a Cristina también, ¿no? Los argentinos aprendimos a distinguir quiénes son los dueños del poder real y a entender cómo funcionan las corporaciones mediáticas, económicas y judiciales. Esto lo aprendimos, la verdad, por el kirchnerismo y hay que reconocerlo. Quienes vivimos nuestra juventud o adolescencia durante los años 90 supimos lo que era la apatía en la política, la resignación en que todos eran lo mismo. Néstor puso ante nuestros ojos las tensiones entre el poder político y el poder real, por lo que ahora tenemos que estar más despiertos para entender cuando las corporaciones ganan terreno en un determinado proyecto de país. Entender la política como herramienta de transformación social implica ponerlos en lugar de sujetos políticos, de actores sociales y no de meros espectadores. Sabernos capaces de incidir en nuestra realidad y en las decisiones de nuestros gobernantes, ya que ellos son depositarios y representantes de nuestro poder popular. O sea, ellos, creo que una de las enseñanzas de Néstor también fue eso, ¿no? Darnos a poder a nosotros de salir, de militar y de decir también cuando las cosas están mal, no solamente, ¿no? De decir las cosas cuando están mal y luchar por eso, por cambiarlo. Como decía Néstor, Kirchner fue un presidente que asumió con un apoyo electoral de solamente un 22% cuando ganó en el 2003. Y así se animó a proponernos un sueño. Con una Argentina devastada después de las crisis del 2001 y con un 54% de compatriotas viviendo en la pobreza. Nos habló de sueños, nos habló de convicciones, llevó adelante un proyecto de país soberano y claro, no fue nada fácil eso, ¿no? Hubo que enfrentarse con el poder real, con los grandes grupos económicos, con el campo, con la oligarquía, con los medios hegemónicos, con lo más rancio del poder judicial. Tanto Néstor como Cristina se bancaron una gran persecución política y mediática, y judicial, sin precedentes. Porque bien nos ha enseñado la historia que cumplir los sueños del pueblo suele tener un costo muy alto. Por eso, el quiero pero no puedo, quise pero no pude, es una frase que nunca le podríamos atribuir a alguien como Néstor. Porque él nos enseñó todo lo contrario, que con la política siempre se puede, aún en las situaciones más adversas. Si pudo remontar el país del 2003, ¿cómo no se va a poder ahora, no? Él nos enseñó también que ganar una elección no es un fin en sí mismo, sino lo que se hace una vez que uno tiene el poder, que uno está en el poder. Néstor es la afirmación de lo posible, de la política en práctica, del discurso con hechos. Es la afirmación de lo posible, cuando un gobierno decide conducirse por el camino de la justicia social, cuando a la hora de elegir se elige a las personas y no a las corporaciones, al Estado y no al mercado, a los jubilados y no a los bancos, cuando se logra que los números cierren pero con la gente adentro, cuando se decide no pagar la deuda con el hambre del pueblo, cuando se garantiza el plato de comida en la mesa de los argentinos. Porque en definitiva la política es una cuestión de elecciones. Y Néstor eligió proponernos un sueño y también eligió cumplirlo. No quedó solamente en palabras. Uno escucha ese discurso y no quedó en palabras. Mantener ese sueño vivo es el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a Néstor Kirchner. Y sí, fue un líder transformador. Me parece que de la nada, y aparte otra virtud que me parece bien que hizo, fue rodearse con funcionarios que desempeñaron su lugar con altura, ¿no? Porque en cada lugar... No, totalmente, pero porque él ponía a la persona en su lugar y también había un proyecto político orientado en eso, porque vos, como hablamos el otro día, ¿no? Sobre Feletti y eso, vos tenés que tener... es decir, la cabeza funciona bien, todo lo demás también funciona bien, porque él va a poner a gente que va a trabajar en función de un proyecto que va destinado a eso, ¿no? Y tener la determinación política, la decisión política, y que se encontró con un país con un montón de problemas, con un montón de situaciones complejas, con, como decíamos, un 54% de pobres, con un 25% de desempleo, y aún así, ante esa adversidad, dijo, bueno, yo voy a ordenar las cosas
Y lo hizo. Entonces, Y también cómo se plantó ante los organismos internacionales, que poca gente lo hizo como él, ¿no? porque él siempre lo dijo, que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y ahora tenemos a nuestro invitado, es el doctor Horacio Quiroz, que ya nos está esperando. Ahora vamos a estar hablando con él, porque aparte de, bueno, que él es el defensor del pueblo acá de la provincia de Buenos Aires, de la delegación Malvinas, él ya ha estado acá como invitado, pero él, aparte de su cargo en la defensoría, es un gran militante, y vamos a hablar con él de Néstor, qué significó para él. Es un gran dirigente histórico del peronismo de Malvinas, y vamos a hablar con él de eso. Y ya no más, así que vamos con un temita musical en alusión a Néstor, porque hoy estamos haciendo este programa en homenaje, y síganos acá escuchando. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes. FM Crisol. Que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados.